estoy a punto de cumplir 50 años dedicado al periodismo, porque comencé a trabajar en esta profesión en la elección presidencial en la que, de Salvador Allende de 1964, oportunidad en que fue derrotado por Eduardo Frei Montalva, en virtud de que la derecha, que llevaba un candidato propio, Julio Durán, radical de extrema derecha, renunció para impedir el triunfo del comunismo en Chile, o sea, que ganara Salvador Allende en 1964. Así que el próximo año cumplo 50 años. Bueno, yo siempre quise ser periodista desde niño, porque tenía una atracción muy grande por esta profesión. Entonces me dediqué en mi juventud a trabajar en todos los medios. O sea, comencé más bien como propagandista de Allende, porque mi trabajo era escribir crónicas sobre la actividad del candidato. Recorrí el país con él y con mucha otra gente que lo acompañaba en el tren de la Victoria, que recorrió todo el país de Santiago a Puerto Montt, digamos, donde había líneas férreas en esos años, más los ramales más importantes. Pero posteriormente trabajé en revistas, en un semanario, en Vistazo, y también trabajé en el diario El Siglo, cuando aparecía todos los días. Luego hice mis comienzos en la radio y trabajé muchos años en radio, particularmente en la radio Magallanes, que fue la primera emisora donde trabajé. Pero también tenía interés en conocer el nuevo medio que en esa época era la televisión. Entonces trabajé en televisión en los dos canales universitarios, porque en ese tiempo la televisión chilena era exclusivamente una actividad de las universidades, de la Chile y la Católica. Incluso no podían contratar publicidad. Hacían la publicidad de manera tramposa, digamos, la hacían con subterfugio. Y curiosamente uno de los personajes que más se opuso a que la televisión contratara publicidad fue Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la República 1958-64, o sea que bajo su gobierno fue que apareció la televisión universitaria en Chile. Y él se oponía tenazmente a que la televisión universitaria contratara propaganda. Me imagino que no por motivos ideológicos como los que uno pensaría, sino que para no competir con el Mercurio, no sé, u otros sectores que reciben gran parte de la tajada de lo que llaman la torta publicitaria. Así que trabajé en todos los medios y con el correr de los años y la experiencia que viví en Argentina, donde también trabajé en periodismo, en Venezuela, por las situaciones que tuve que afrontar en mi vida, me di cuenta de pronto que lo que más me gustaba era lo que hoy llaman periodismo de investigación. Yo, sin saberlo, era el periodismo que practicaba. Por ejemplo, en estos días se habla mucho del asesinato del general Alberto Bachelet, amigo de Allende, uno de los pocos altos oficiales de la Fuerza Aérea, que son poquísimos, que no eran golpistas, ¿no? Y recuerdo que en Buenos Aires yo conseguí documentos de los familiares donde denunciaban la farsa del juicio que le hicieron en la Academia de Guerra, donde el jefe era este señor Matei, el padre de doña Evelyn Matei. Y bueno, esa noticia era el tipo de noticias que buscaba, investigaba y publicaba en el diario donde trabajaba, El Cronista. Así que me fui
orientando ya hace unos 40 años hacia el periodismo de investigación. Bueno, justamente estoy estudiando para escribir un artículo el contundente juicio que entabló hace pocos días el abogado Eduardo Contreras, donde le pide al ministro Mario Carroza el procesamiento del ex general del aire, general de aviación, Matei, ¿no? El padre de Evelyn Matei. Me parece muy interesante esto que estamos viviendo en Chile, porque tenemos las dos candidatas presidenciales más llamativas del país, tienen en común ser hija de generales de la aviación. En el caso de Bachelet, un general, digamos, leal a la Constitución y a la ley, asesinado por sus propios camaradas del arma de la Fuerza Aérea, y la hija del general Matei, que era precisamente el jefe de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, que terminó convirtiéndose en la sede física, no solo de oficina, sino que también de calabozo y centros de tortura del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que es una organización que dependía del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea, donde también era jefe este general Matei, que según lo que he leído por las declaraciones tomadas por el ministro Carroza y los dichos de víctimas de la Academia de Guerra y del CIFA, víctimas como Alberto Bachelet, pero me refiero a Mario Donoso, por ejemplo, un ex oficial que tuvo un careo con Matei el 8 de julio. Este hombre presenciaba los interrogatorios a los presos presentándose en la Academia de Guerra con un mono deportivo y calzando zapatillas para que no sintieran sus pasos. Pero dice Mario Donoso y otros declarantes del proceso que la capucha que le ponían era tan delgada que ellos podían reconocer a Matei como una persona que tenía como un malsano afán de mirar cómo interrogaban a los presos, o sea, a sus compañeros de armas, muchos de ellos subalternos que incluso lo admiraban, como lo ha dicho este señor Mario Donoso. En este vínculo de las dos hijas de dos generales de la Fuerza Aérea, absolutamente contradictorio, que se criaron prácticamente en la misma población o en la misma base aérea, en las viviendas, no sé, del grupo 10, será eso, de la FACH, que están relacionadas desde la más tierna infancia, a pesar de que Evelyn Matei ha dicho que basta un gesto de Michelle Bachelet para que retiren las acusaciones contra su querido padre, el general Matei, jefe de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, cuando ésta servía de base de operaciones para el CIFA, las torturas y todas las tareas de la organización secreta que dependía del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea de Chile. A pesar de que Bachelet le hizo caso, en cierto modo, a ese reclamo de Evelyn Matei, porque movió más de un dedo, o sea, dijo que estaba en desacuerdo con continuar el procesamiento de Matei. Me parece un hecho muy significativo, o sea, algo que no termino de comprender racionalmente, porque si hay sospecha de delitos
de lesa humanidad, de tortura, no solo porque la víctima fuera su padre, don Alberto Bachelet, un general leal al presidente Salvador Allende, sino que porque hay un hecho punible, eventualmente punible, que debe ser investigado. Y si se han cometido delitos de lesa humanidad, naturalmente deben ser castigados, sancionados. Y por lo menos la población de este país debe estar informada del resultado de esas investigaciones, que por cierto tampoco las recogen los medios de comunicación y de información. Bueno, yo creo que más que al periodismo le hacen falta cambio a la sociedad chilena, porque el periodismo no es más que el reflejo mediático de una sociedad. O sea, la gente tiene derecho a comunicarse, a informarse de cosas, a relatar cosas, como ocurre en la vida cotidiana con los seres humanos. Pero estamos viviendo en una sociedad tan estratificada, con un sistema de apartheid tan duro, en que la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más intensa, despiadada, desigual, y donde los medios de comunicación están desempeñando un rol esencial en algo muy antiguo que conocemos como el sistema de dominación, ¿no? Que antes era un lugar común decir los medios de comunicación apuntan, se orientan al sostenimiento del sistema tal como es. Y claro, eso no ha cambiado, sino que más bien se ha agudizado, entre otras razones por la tremenda, excesiva concentración de la propiedad de los medios. Si usted hace un breve análisis de quiénes son los dueños de Chile, la gente más rica de este país, que es una docena de personas o de familias que controlan todo lo esencial, desde la gran minería del cobre, la energía eléctrica, el papel, las tiendas del retail, etcétera, va descubriendo que esta misma gente es propietaria de los grandes medios de comunicación, de los más relevantes. Por ejemplo, entre las 6 o 7 familias más ricas de Chile se encuentra Álvaro Sayet Bendek, que es un empresario dueño de bancos como Corbanca, supermercados, varios supermercados, entre ellos uno muy importante que tiene presencia nacional, y también es propietario de grandes medios como son La Tercera, La Cuarta, la revista Que Pasa, La Hora, y otros medios informativos, radiales. Ahí tiene a un gran propietario de medios que saca también un diario para empresarios llamado Pulso, que es un buen diario desde el punto de vista informativo, pero con noticias de interés para el sector empresarial.